Diderot solía frecuentar a menudo los talleres de sus artistas favoritos, a los que convertirá en importantísimos interlocutores, entre ellos el de Jean-Baptiste Greuze o el de Maurice Quentin de la Tour, a quien vemos autorretratado en este magnífico pastel de 1751, o el escultor Étienne Maurice Falconet, cuya obra produjo siempre en Diderot una grandísima admiración. Diderot sentía también grandísima estima por Jean-Baptiste Siméon Sardin, quien de hecho se convertirá en uno de sus más importantes interlocutores. Para Diderot, pintores como Greuze, Chardin o el paisajista Vernet, autor de esta obra que vemos en la imagen, lograban alcanzar las máximas exigencias de verdad, pero alejándose, decía él, de las directrices empobrecedoras de la pintura académica. De hecho, el antiacademicismo de Diderot se hace notar muy claramente a lo largo de sus textos sobre pintura, como podemos apreciar en el siguiente párrafo. Un profesor de la academia, escribe Diderot, jamás se ha preocupado por la imitación rigurosa de la naturaleza, porque está acostumbrado a exagerar, debilitar, corregir a su modelo, porque tiene la cabeza llena de reglas que le someten y dirigen su pincel sin que se dé cuenta de ello. De hecho, Diderot siempre dio preferencia al carácter expresivo de las obras frente a sus aspectos propiamente formales, como queda también expresado en esta conocida sentencia: impresióname, sorpréndeme, destrózame, hazme vibrar, llorar, temblar, indignarme en un primer momento. Recrearás mis ojos después, si puedes. Y por ello Diderot se opuso siempre a quienes increpaban contra las pasiones, pues para él solo las pasiones y las grandes pasiones son las que pueden, decía él, elevar el alma a las grandes cosas, añadiendo que sin ellas no hay nada sublime ni en las costumbres ni en las creencias. Las reglas, escribe Diderot, han hecho del arte una rutina y no sé si no han sido más perjudiciales que útiles. Entendámonos, han servido para el hombre corriente, han perjudicado al genio. Recordemos que en su artículo definiendo lo bello en la Encyclopédie, que ya hemos comentado en la anterior presentación, Diderot afirmó que la percepción de relaciones era el fundamento de lo bello y que el hecho de que algo sea bello, más bello, bellísimo o feo dependería a su vez del número de relaciones que sea capaz de estimular ese algo y también de la naturaleza de las relaciones que estimule. Teniendo en cuenta, recordemos, que no todas las relaciones serían de la misma naturaleza y que unas, por ejemplo la unidad, la proporción, etcétera, contribuyen más y otras contribuyen menos a la belleza. En relación a las artes imitativas, es decir, a las artes plásticas en general, será fundamentalmente la percepción en la obra de unidad, armonía y variedad lo que la hará bella. Pues en su opinión, sin la armonía, o lo que es lo mismo, sin la subordinación, no es posible ver el conjunto. Por tanto, para Diderot, nada es hermoso sin unidad, y no hay unidad sin subordinación. Dado que la unidad del todo, nos dirá, nace de la subordinación de las partes, y de esta subordinación nace la armonía, la cual supone la variedad. Otra cualidad esencial de las obras pictóricas sería la simplicidad. La simplicidad era para Diderot uno de los caracteres principales de la belleza, siendo esencial en lo sublime. Todo lo que es común es simple, nos dirá, pero todo lo que es simple no es común. Otra cualidad esencial de las obras de arte sería su carácter inteligible para cualquier persona, como se hace explícito en esta afirmación. Una composición destinada a quedar expuesta a la vista de una multitud de espectadores muy variados será defectuosa de no ser inteligible para un hombre con sentido común simplemente. Claro, en opinión de Diderot, la obra tiene que ser simple, la obra tiene que ser clara. Su tema debe ser uno
y debe carecer, nos dirá, de todo accesorio superfluo. Y de ahí también su rechazo a que aparezcan mezclados seres alegóricos y reales en las pinturas, algo que no soportaba Diderot. Pues esta mezcla, decía, confiere a la historia un aire de cuento, afirmando irónicamente que habría que poner en la boca de cada uno de estos personajes, como se ve en los antiguos tapices de nuestros castillos, una leyenda que indicase lo que quieren decir. Asimismo, creo que en este comentario debemos destacar también la relación entre naturaleza y arte para Diderot, una relación para él esencial. Y para ello deberíamos tener muy en cuenta que la armonía del cuadro más bello, nos dice Diderot, no sería más que una muy débil imitación de la armonía de la naturaleza. Pues para Diderot el talento imita la naturaleza. En efecto, para nuestro pensador el arte debe tener esa autenticidad que es propia de lo natural. Y como ejemplo de esto nos propondrá Diderot una kermés del pintor flamenco David Teniers, quien quizá esta, es probablemente esta que aparece en la imagen o alguna otra parecida que no la menciona concretamente, pero sobre la que escribe lo siguiente: podréis ver un número prodigioso de figuras ocupadas, todas en acciones diversas. Entre tantas escenas diversas, ni una postura, ni un movimiento, ni una acción que no os parezca pertenecer a la naturaleza. Algo que también ejemplifica con los paisajes del pintor Vernet, pintor que para Diderot es como la naturaleza en cuanto a la autenticidad. Sus noches, escribirá, son tan impresionantes como bellos sus días. Sus puertos son tan bellos como excitantes sus obras de imaginación. Un pintor, Vernet, que Diderot compara con Claudio de Lorena, afirmando que ambos son igualmente auténticos. Esta cuestión de la autenticidad nos obliga pues a hablar, aunque sea brevemente, de la verdad, del concepto de verdad, que para Diderot es central dentro de su teoría del arte. Para él, el arte ha de someterse a la verdad y, de hecho, la propedéutica del arte, es decir, su enseñanza, debería estar basada, en su opinión, en la observación del mundo real. Y de ahí lo que escribe sobre el aprendizaje de las artes, que va exponiendo a lo largo de sus escritos sobre la pintura. Escribe Diderot: 100 veces estuve a punto de decirles a los jóvenes alumnos con los que me encontraba camino del Louvre con su portafolio debajo del brazo: amigos míos, ¿cuánto tiempo lleváis dibujando aquí? Y prosigue Diderot: 2 años. Pues bien, es más de lo necesario. Hacedme el favor de dejar esta tienda de amaneramiento. Iros a los Cartujos, allí veréis la verdadera actitud de la piedad y de la compunción. Buscad las escenas públicas, sed observadores en las calles, en los jardines, en los mercados, en las casas, y allí recogeréis ideas justas del movimiento real en las acciones de la vida. Consideraciones estas que, como vemos, se anticipan muchas décadas a las propuestas por el realismo que defenderán autores mucho más tarde como Champfleury o Proudhon, ya en el siglo XIX. Es más, para Diderot es en los años de dibujo en la academia, con modelo, cuando se adquiere lo que él denomina el amaneramiento en el dibujo. Todas estas posturas académicas, dice Diderot, forzadas, afectadas, preparadas, todas estas acciones expresadas fríamente y torpemente por un pobre diablo, y siempre por el mismo pobre diablo, pagado por venir 3 veces a la semana a desnudarse y a servir de maniquí a un profesor. ¿Qué tienen en común?, se pregunta Diderot. ¿Qué tienen en común con las posturas y las acciones de la naturaleza? Un ejemplo paradigmático de esta captación del movimiento real en las acciones de la vida cotidiana lo verá Diderot en el cuadro Saltimbanquis de Gerard Dow, que vemos en la imagen. Hay en sus figuras, continúa Diderot, rasgos tan finos que se buscarían inútilmente en un género más elevado. Nunca he visto, dice Diderot, la vida expresada con más fuerza. Es en definitiva la representación de la verdad lo que fascina a Diderot, esa verdad que ve captada en las obras de Chardin, como en esta obra titulada Los atributos de las artes, de 1765. Y sobre todo en sus naturalezas muertas, de las que escribe lo siguiente: seguro que usted cogería las botellas por el tapón si tuviera sed. Los melocotones y las uvas abren el apetito y apetece alargar la mano hacia ellos.
Para Diderot, Chardin es un auténtico pintor, es un auténtico colorista. Sus bodegones son, nos dice, la naturaleza misma. Los objetos están fuera del lienzo y son de un realismo que engaña a los ojos. Chardin, nos dice Diderot, es un pintor verdadero y armonioso. También el retrato del famoso escultor Lemoine, realizado por Quentin Latour, le parece a Diderot sorprendente por la vida y la verdad que hay en él. Sin duda, nos dirá, un gran mérito de los retratos de Latour es su parecido, pero no es ni su principal ni su único mérito. En las obras de Latour está la naturaleza misma, está el sistema de sus incorrecciones tal y como las vemos todos los días. Algo distinto sería lo que Diderot aprecia en su propio retrato que pintó Van Loo, cuando Diderot contaba con 54 años. Pintado, escribe el propio Diderot, con una ropa de lujo que arruinaría al pobre literato si el recaudador de la capitación viniera a imponerle un impuesto sobre su bata y con la posición de un secretario de Estado y no de un filósofo. Añadiendo Diderot en relación a este retrato que os advierto que ese no soy yo. Y si bien, como decía antes, Teniers, Girardot, Chardin o Vernet son para Diderot hacedores de una pintura auténtica, cargada de verdad, justo lo opuesto sería la obra, en su opinión, de François Boucher, un pintor que, sin embargo, advierte Diderot con su elegancia, su delicadeza, su galantería novelesca, su coquetería, su gusto, su facilidad, su variedad, su resplandor, sus encarnaciones maquilladas, sus excesos, tienen que cautivar, dice Diderot, a toda esa multitud de los que son ajenos al verdadero gusto, a la verdad, a las ideas justas, a la severidad del arte. Cuadros pastorales sobre los que Diderot escribe lo siguiente: amigo mío, ¿es que no hay policía en esta academia? ¿Es que a falta de un comisario de cuadros que impidiera la entrada a algo así, no debería estar permitido echarlo a patadas del salón, por la escalera al patio, hasta que el pastor, la pastora, la majada, el asno, los pájaros, la jaula, los árboles, el niño, toda la pastoral estuviera en la calle? Ay, no, tiene que quedarse allí, pero el buen gusto indignado tiene derecho a llevar a cabo su brutal pero justa ejecución. Hay en los paisajes de Boucher, nos dice Diderot, un color gris y una uniformidad de tono que osaría tomar su lienzo a 2 pasos de distancia por un trozo de césped o una capa de perejil cortado en cuadros. Sin embargo, no es un bobo, es un falso buen pintor, como se es un falso hombre culto. No posee el pensamiento del arte, solo tiene los concetti. Desde luego la crítica que de Boucher hace Diderot es, como hemos visto, demoledora. No sé qué decir, dice Diderot, de este hombre: la degradación del gusto, del color, de la composición, de los caracteres, de la expresión, del dibujo, ha seguido paso a paso la depravación de las costumbres. Hay demasiadas buenas caras, caritas, remilgos, afectación para un arte severo. Por mucho que me las muestre desnudas, siempre veo en ellas el carmín, los lunares postizos, los adornos y todos los perifollos de la toilette. En efecto, Diderot prefiere algo totalmente contrario a Boucher, aunque evidentemente la crítica que lanza contra este pintor es, a mi juicio, completamente desproporcionada. Pero lo que sí que está claro es que, como digo, Diderot prefiere algo distinto. Diderot prefiere la rusticidad que él va a contraponer a lo que él denomina o califica de lo melindroso. Y por ello afirma daría 10 battues por un Teniers. Es de destacar que Diderot no creía en la idea de una naturaleza bella per se, sino en la vitalidad de la naturaleza siempre cambiante, inacabada y en este sentido imperfecta. A esta noción Diderot la denominaba rusticidad,
afirmando que hay un matiz de rusticidad que conviene particularmente a las obras de imitación de cualquier género que sean, porque la naturaleza lo conserva, escribe Diderot en sus obras. Una rusticidad que también verá Diderot presente en la obra de Greuze, al que por su costumbrismo consideraba el Hogarth francés, y cuya ejemplaridad moral, emuladora para él de los antiguos, haría de este artista el portavoz de la renovación ética burguesa. Una rusticidad que otorgaría a sus obras realidad y verdad, elementos, como hemos dicho, fundamentales para Diderot en el arte. Así afirmará sobre las obras de este autor que el fondo del drama, dice Diderot, es verdadero. Sus personajes poseen toda la realidad posible. Sus caracteres son tomados de la sociedad. Lleva su talento a todas partes, al barullo popular, a las iglesias, a los mercados, a los paseos, a las casas, a las calles. Y en efecto, para Diderot el arte debe ser moralizante, y de ahí su gusto por Greuze, es decir, sobre todo en relación a cuadros como este que vemos en la imagen y sobre el que Diderot escribe lo siguiente: el género me gusta, es pintura moral. ¿No se ha consagrado el pincel bastante y demasiado tiempo al libertinaje y al vicio? ¿No debemos estar satisfechos de verlo al fin contribuir con la poesía dramática a conmovernos, a instruirnos, a corregirnos y a invitarnos a la virtud? Incidiendo en esta defensa del carácter moralizante del arte, no dejará Diderot de hacer muy diversas sugerencias y de proponer consejos a los artistas en muy diferentes campos. Por ejemplo, sobre la obra del pintor Boudoir, presente en el Salón de 1767, podemos leer lo siguiente: artistas, si deseáis la duración de vuestras obras, os aconsejo dedicaros a los temas honestos. Todo lo que predica a los hombres la depravación está hecho para ser destruido, y tanto más ciertamente destruido cuanto la obra sea más perfecta. Ciertamente para Diderot la moral debe ser una cualidad esencial del artista. Para Diderot, pues, tanto la pintura como la poesía tienen que poseer moralidad, y de ahí las críticas lanzadas, como hemos visto antes, contra Boucher, a quien calificaba de pintor vicioso por este tipo de representaciones que vemos en la imagen. Frente a la siempre para Diderot licenciosa concepción del arte de Boucher, correspondería al artista celebrar, eternizar las grandes y bellas acciones, honrar la virtud desgraciada y deshonrada, denigrar el vicio feliz y honrado, asustar a los tiranos. Diderot aboga pues por exigir al arte un papel moralizador que veremos revivir de nuevo en el pensamiento francés muchas décadas más tarde y con grandísima intensidad en el pensamiento de Proudhon, y de forma particular en su libro sobre el principio del arte y sobre su destinación social, publicado en el año 1865. Pero el que quizás es el aspecto, me da la impresión, más singular en la teoría de la crítica de Diderot es la equiparación del crítico con el artista. Una equiparación que anticipará la idea defendida por Baudelaire del crítico artista, y que Oscar Wilde desarrollará mucho más tarde en grado sumo. En efecto, para Diderot, tanto los artistas como los críticos deben disponer de las mismas condiciones. Experiencia y estudio, dirá Diderot, estos son los preliminares del que hace y del que juzga. Exijo, después, sensibilidad. Y ya para terminar, no podemos obviar el profundo impacto que tendrá Diderot en la estética alemana. La traducción en Alemania de los ensayos sobre la pintura de Diderot suscitó allí un grandísimo interés. En Goethe se reconocerá seducido por los escritos de Diderot en algunas cartas a algunos amigos. Desde luego, Diderot sirvió de importantísimo preludio para la consideración romántica de la crítica, de una crítica poética, de una crítica que querrá ser creadora y que servirá no solo para valorar las obras, sino también para perfeccionarlas y completarlas a partir de sí misma. Y en efecto, el romanticismo desarrollará intensamente su idea del crítico como artista, que culminará, como comentaba anteriormente, a finales del siglo XIX, sobre todo ya con Wilde. Así, el autor de los ensayos sobre la pintura y los salones, Diderot, será frecuentemente citado en las páginas de la revista Athenaeum, demostrándose una y otra vez la admiración del círculo romántico por la libertad expresiva de Diderot,
por su gusto por el fragmento y el aforismo y por su radical antiacademicismo, todo lo cual hizo que le consideraran, no sin razón, el primer crítico moderno.